Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la verdad.
todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran historiador Pío Moa, que no para de vender libros sobre la República para advertirnos de los peligros que vienen, porque no hay mejor forma de saber lo que nos puede ocurrir en España que retrotraernos, ¿no?, a nuestra historia, ¿no?, a nuestra extensa historia, el Frente Popular, que él describe magistralmente en su nuevo libro. ¿Qué tal, Pío? Hola, buenas. Pues nada, aquí estamos precisamente. Este martes presenté en el Casino de Madrid la tercera edición del libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Y podemos hablar un poco de ello, ¿no? También antes quería mencionar la cuestión esta de los Puigdemont y los exiliados, ¿no? El Coletas ha comparado al Puigdemont con los exiliados de la Guerra Civil. Como se ha mitificado de una manera tan desvergonzada el exilio, que en gran parte se compuso de auténticos canallas, pues la respuesta, todos han caído en la trampa, pero la respuesta tendría que haber sido: en el exilio hubo de todo. A quien se parece el Puigdemont es a Prieto o a Negrín, que no solo fueron golpistas y responsables de infinidad de asesinatos, incluidos contra sus aliados anarquistas y otros, sino que desvalijaron prácticamente la zona roja, llevándose tesoros por los que después se pelearon Prieto y Negrín en el exilio. Los dos vivieron muy bien, como el Puigdemont, mientras que dejaron completamente abandonados a los chequistas, que tanto habían torturado y asesinado bajo su poder, y que fueron castigados por los vencedores, como era lógico, ¿no? En este sentido, sí puede trazarse cierto paralelismo entre el golpista Puigdemont y esos exiliados, tipo Prieto y Negrín, ¿no? Esto debía haberlo explicado. Yo creo que Vox no ha tenido los reflejos necesarios, pero esta explicación pondría las cosas en su sitio y al mismo tiempo serviría de lección de historia para los españoles, a quienes lleva esta gente estafando tantos años, los corruptos políticos de la memoria, ¿no?, y sus memoriadores a sueldo, ¿no? Y memoriadores estos, los tipos Viñas, Casanova, Preston y tantos más, ¿no? Que no se les puede llamar historiadores porque su especialidad es precisamente la falsificación de la historia, ¿no? Bueno, pues la presentación de esta tercera edición, que tenía que haber ocurrido el año pasado, en enero del año pasado, pero vino el virus y lo echó a perder, pues estuvo bien. Yo pensé que no iba a ir casi nadie, precisamente por el virus, pero estuvo llena la sala, que es decir, llena dentro de ciertas precauciones, ¿no? Con unas 100 personas. Y allí, pues, me han hecho una entrevista también para el Correo Español, preguntando con algunas preguntas que la voy a reproducir aquí porque creo que puede ser instructiva para la gente, ¿no? Dice: ¿por qué decidió escribir un libro sobre las causas de la derrota del Frente Popular? Respuesta: la cuestión es clave en la política actual, que por parte de la izquierda, de los separatistas y del PP, se apoyan en una mitificación del Frente Popular que propiamente no fue un régimen del terror, que propiamente fue un régimen de terror. Hay que señalar que el PP, efectivamente, al condenar el alzamiento del 18 de julio, que es algo, pues, al hacer semejante barbaridad, pues lo que hizo fue mitificar al Frente Popular también, considerarlo un régimen legítimo. Si no saneamos la historia de la falsedad profesionalizada que sufrimos, esa falsedad seguirá envenenando el presente y comprometiendo el futuro. E importa señalar que esa falsedad es tan evidente que necesitan rehuir el debate y refugiarse en una ley de memoria de tipo soviético, amenazando despóticamente a los historiadores serios, que lógicamente discrepamos de esa amalgama de embustes, y privando a la población de su derecho a saber la verdad. Esta es la ley de memoria histórica que ha pasado y a la que casi nadie da importancia cuando es decisiva. Otra pregunta. Usted afirma que es hora de eliminar el término república porque eso sugiere continuidad y genera mil distorsiones. Bueno, el término república es correcto para el régimen instalado entre abril del 31 y febrero del 36. Lo que vino después fue un régimen distinto, un régimen de Frente Popular
que no llegó a consolidarse porque perdió la guerra, ¿no? Y ese frente precisamente destruyó la legalidad republicana en dos movimientos. Sin el nombre todavía de Frente Popular, lo atacó en la insurrección de octubre de 1934, que fracasó, pero que dejó a la República malherida, y ya con el nombre de Frente Popular en las elecciones fraudulentas de 1936, que destruyeron por completo la legalidad republicana, es decir, la República. Durante la guerra no hubo bando republicano, como se dice, dando a entender que era el mismo que de la Segunda República. Hubo un bando Frente Populista o propiamente rojo, que además ellos se llamaban rojos tranquilamente, ¿no? Como tampoco hubo un bando monárquico, ¿eh? Si no se explican estas diferencias, la historia se distorsiona de manera radical, y esto es lo que está pasando, y con efectos sobre la actualidad. Otra pregunta: y es un libro que entiende el debate, ¿por qué considera que el conflicto aún no se ha asimilado? Bueno, no se ha asimilado porque toda la política seguida en España desde hace bastantes años se basa en la falsedad de que el Frente Popular defendía la libertad y la democracia y los nacionales la tiranía. Fue casi exactamente al revés. Es cierto que el franquismo restringió después las libertades políticas a los que habían ocasionado la guerra, al sublevarse en el 34 y destruir la legalidad en el 36, pero, entre otras cosas, permitió una gran libertad personal, así llamada la libertad que no está reglamentada por el Estado, y porque el Estado franquista siempre fue muy pequeño y no pretendía reglamentar hasta los sentimientos de las personas con leyes totalitarias de odio y similares, como ocurre actualmente, ¿no? Y a eso le quieren llamar democracia. Ni tampoco pretendió dictar a los españoles lo que debían pensar de su historia, como las leyes actuales que se dicen democráticas y son precisamente lo contrario. Es muy importante distinguir estas cosas para que la historia no se convierta en un galimatías, porque esta gente ha estafado sistemáticamente a la población, arrogándose la bandera de la democracia cuando fueron siempre sus peores enemigos. Otra pregunta es... Sí. Yo lo que flipo es esa comparación de Pablo Iglesias, ¿no?, de Puigdemont con los exiliados, ¿no?, durante el franquismo. Desde su punto de vista es lógico, él es un aliado de los separatistas, como lo es el gobierno, como lo es el PP. O sea, todos estos partidos han estado fomentando los separatismos. Entonces, claro, cuando el separatismo llega tan lejos, pues tienen que ser consecuentes. Pero madre mía, y has visto que han reaccionado, ¿no?, en tromba contra él, ¿no? Sí, pero los familiares de los exiliados. Sí, pero es una reacción mala, porque parece que los exiliados eran todos unas bellas personas que estaban injustamente fuera de España, y no es así. La mayor parte de los exiliados, eran gente que había apoyado al Frente Popular, es decir, la disgregación de España o la sovietización de España. Y esto hay que recordarlo. Por supuesto que había otros más decentes o que por circunstancias muy variadas se exiliaron. Luego había otros que podían venir perfectamente a España, pero no quisieron venir, pues ¿por qué? Pues porque ya se habían asimilado en otros países o porque querían mantener una pose de antifranquismo y cosas por el estilo. Pero el primer exilio, que fue de 500.000 de personas, que en gran parte fue obligado por las tropas del Frente Popular a salir de España, de ese exilio más de 2/3 volvieron en el mismo año 1939 y siguieron volviendo a lo largo de años muchos más. Así que menos mito y menos cuento con eso del exilio, ¿no? Por supuesto hubo algunos que lo pasaron muy mal y otros que se merecían incluso pasarlo muchísimo peor, y otros que se lo pasaron muy bien, porque los amigos de Negrín y de Prieto se lo pasaron muy bien, se llevaron de aquí los tesoros del Vita, y esto hay que recordarlo porque es así, porque es la verdad. Y en cambio estamos ahí con esos mitos baratos de los pobres exiliados. Hubo de todo entre los exiliados, ¿eh? Y esto no debe ocultarse. Y Entendido. Puigdemont es del tipo de los que se llevaron los tesoros del Vita, claro, evidentemente. Bueno, pues, en fin, me hablaban también de la presentación del libro en el casino, y que, bueno, al margen del problema del virus, la presentación supone la necesidad de ayudar a derrotar las versiones falsarias y calumniosas que tanto daño actual están causando, con el resurgimiento de odios, de problemas que debían estar superados y que de hecho estaban superados,
hasta que ahora los desarrolla e inventa de nuevo un nuevo Frente Popular compuesto como el anterior, pues de totalitarios, separatistas y golpistas, que es lo que tenemos en el gobierno. Y no debe olvidarse que Azaña fue un clásico golpista. Bueno, otra pregunta era, siempre se ha dicho que el Frente Popular perdió la guerra porque sus partidarios se dedicaron a hacer política mientras Franco hacía la guerra. ¿Está de acuerdo? Pues no, eso es una simplificación muy tosca. Los dos bandos se encontraron con los mismos problemas políticos: reconstruir un Estado, reconstruir un ejército, unificar la acción entre sus distintos partidos o familias, cosa muy difícil en los dos bandos, en cualquiera de ellos, porque aquí en el bando nacional, las rencillas entre carlistas, falangistas, monárquicos, en fin, y otros, pues eran un grave peligro, ¿no? Tenían también que hacer política, consiguiendo armas y ayuda de otros países. Tenían que despegar una política internacional, etcétera, ¿no? Lo único que pasó es que Franco lo hizo mejor que sus contrarios. Y aún así, le costó casi 3 años ganar la guerra. O sea que fue una guerra muy difícil, con peligro de que la guerra de España se mezclara con la guerra mundial, que surgió solo 5 meses después y que podría haber dado un giro completo a todo. Otra pregunta es decir, quiero decir que Franco hizo muchísima política, no solo se dedicó a la guerra. En fin, la guerra implica muchísima política siempre, ¿no? Esto es lo que he tratado también en el libro, porque el Frente Popular perdió la guerra. Franco lo hizo mejor, los otros no lo pudieron hacer tan bien, porque entre los otros los únicos, vamos a decir, inteligentes eran los comunistas, y fueron los que permitieron mantener la resistencia tanto tiempo, ¿no? E incluso con algunos momentos con posibilidad de ganarla. Pero, bueno, en fin, esta es otra cuestión que la trato bastante en el libro, ¿no? Otra pregunta. Se suele ocultar la calamitosa gestión económica del Frente Popular durante la guerra, con su economía colectivizada, mientras la gestión de Franco, económica y financiera durante la guerra, fue muy acertada. No se pasó hambre ni hubo racionamiento en la zona nacional. Bueno, pues es verdad, el Frente Popular prácticamente desarticuló la economía en su zona, creando miseria y hambre masiva, la mayor hambre de España en el siglo XX. Esto tampoco se dice, pero es así, con diferencia además, ¿no? Más que en los años 40. Siempre se habla de los años 40. Bueno, pues además fue un régimen de terror, incluso entre los mismos partidos de aquel frente, debido a que la necesidad de unificar la acción política y militar, que como querían los comunistas y que era la única que tenían esperanza de ganar, pues les obligaba a aterrorizar a unos a otros, ¿no? Precisamente los comunistas vieron muy pronto que había que acabar con las colectivizaciones demenciales de anarquistas y socialistas, pero no lo consiguieron del todo. Franco fue mucho más hábil, consiguió esa unidad interna con muy poca represión, y una de sus consecuencias fue también la consecuencia económica. En el bando nacional hubo economía libre, estuvo bien asegurado el abastecimiento y no hubo hambre. Esta es una diferencia esencial. El hambre vino después porque, claro, la mitad del país estaba desarticulada económicamente. Y bueno, otra pregunta. Es curioso que se achaque la miseria económica de los primeros años de posguerra a Franco, cuando fue motivada por la absorción de la ruinosa zona roja por la nacional. Es equiparable a la absorción de la RDA, de la República de Alemania Oriental, por la República Federal Alemana, que produjo serios inconvenientes económicos durante muchos años, durante varios años. Bueno, pues es verdad, es parte de la historia distorsionada que predica el nuevo Frente Popular para justificarse el hambre de los años 40. España tuvo que afrontar la reconstrucción con medio país desarticulado y arruinado económicamente. Luego sufrió las restricciones comerciales impuestas por Inglaterra y USA durante la Segunda Guerra Mundial. Luego el maquis y un aislamiento criminal que pretendía crear una gran hambruna en España para echar a Franco. A pesar de todo, España se reconstruyó muy bien, dadas las circunstancias, sin deber nada a los ejércitos useño o indirectamente al soviético ni a las finanzas useñas, con el Plan Marshall, al revés, y esto al revés que el resto de Europa Occidental, que lo deben todo, insisto, al ejército useño y al soviético. Digo al soviético porque sin las victorias soviéticas el desembarco en Normandía habría sido una imposibilidad, ¿no? Bueno, pues este fue un mérito moral y material inmenso
para España y, por supuesto, para el franquismo, un mérito que los memoriadores tratan de olvidar u ocultar: la reconstrucción en unas condiciones dificilísimas. También, también nos suelen ocultar las duras declaraciones y reflexiones de personajes como Azaña o Negrín sobre el papel del separatismo catalán de Companys. Es curioso que las descalificaciones anticatalanistas de Azaña, Negrín y otros líderes del Frente Popular fueran más fuertes que las que nunca hizo Franco. Era la pregunta. Respondo. Bueno, entre todos ellos hubo una colaboración intensa desde el principio de la República, pero también fricciones, o sea, entre los separatistas, los sovietistas, etcétera, ¿no? Durante la guerra, las fricciones se hicieron más fuertes porque precisamente la guerra imponía unidad y dirección de acción, y los separatistas no lo querían entender y la saboteaban porque querían aprovechar la guerra para avanzar hacia la secesión. De hecho, tanto los separatistas vascos como los catalanes fueron una ayuda muy importante, aunque involuntaria, claro está, para que triunfara Franco. Y por eso también su represión en la posguerra fue mucho más benévola que sobre los otros. Porque esto al margen preguntaba un historiador vasco así tímidamente en un artículo, decía, bueno, ¿cómo se dice que la represión sobre el PNV, sobre los separatistas vascos, fue la más terrible, cuando en realidad fueron los que menos la sufrieron? Y yo lo contesté en mi blog, pues mire usted, porque a los separatistas vascos debió Franco la captura de toda la industria pesada de Bilbao intacta, que la querían destruir los socialistas, y esa captura le vino muy bien, o sea, fue un factor muy importante para que ganase la guerra. En segundo lugar, los separatistas vascos, con la rendición de Santoña, permitieron a Franco la primera victoria de masas, con decenas de miles de prisioneros y un botín de guerra enorme. Eso se lo facilitó el PNV, naturalmente involuntariamente, pero así fue la cosa. ¿Por qué? Pues porque estaban peleados unos con otros. Bueno, otra pregunta. Igualmente es evidente que el Frente Popular fracasó a la hora de organizar un ejército revolucionario que fuese eficaz. Respondo al contrario. Gracias sobre todo a los comunistas, se organizó un ejército rojo imitado del soviético que fue muy difícil de vencer. Lo que fracasó fue enseguida el ejército inicial basado en las milicias de sindicatos y partidos, y ese fracaso obligó a los comunistas a imponer su línea de acción. Imponerla a veces por medio del terror, ¿no? El llamado Ejército Popular de la República, que ni era popular ni de la República, pues fue una modalidad de ejército revolucionario bastante eficiente. O sea, requirió 2 años y casi 3 años vencerlo, ¿no? Otra pregunta. Se ha magnificado el suministro de armas de Alemania e Italia a Franco, ocultando además que si el Frente Popular no recibió tanto armamento de la Unión Soviética y otros países, fue en gran medida por la eficacia de la Armada Nacional. Bueno, en conjunto, el bando rojo recibió un número de armas muy parecido a los nacionales, y varias de ellas, como los tanques y los aviones, sobre todo al principio, eran superiores a los de alemanes o italianos. Es más, después de la derrota del Ebro, Stalin envió la mayor remesa de armas de guerra, la mayor de toda la guerra, cuando estaba ya consumido el oro. Y lo que pasa es que el gobierno de Negrín apenas pudo utilizarlas debido a que los nacionales avanzaron con mucha rapidez en Cataluña. Si el avance hubiera sido lento y las armas hubieran llegado de lleno, la guerra habría podido prolongarse bastantes meses más e incluso complicarse con la guerra europea que ya se gestaba, ¿no? Por otra parte, es cierto que la Armada Nacional logró capturar muchos envíos soviéticos y obstaculizar otros, actuando hasta en el Báltico y el Mar del Norte, lo que influyó en el balance final. Fue un factor importante del que se ha hablado también muy poco, en la lucha en el mar, que fue brillante por parte de los nacionales, ¿no? Y en fin, digamos en resumen que la clarificación de la guerra civil y del carácter de los contendientes tiene una vertiente doble: la propiamente histórica y la actual política. Es bien evidente que el presente Frente Popular y sus memoriadores se basan en la falsificación sistemática.
Sus leyes de memoria histórica o democrática, que esto es el colmo ya del contrasentido, demuestran por una parte su carácter totalitario y por otra la debilidad de sus versiones, porque son incapaces de sostenerse en un debate libre y serio. Y esto es muy grave porque no es una simple cuestión académica, porque afecta a toda la concepción de la democracia y de la misma España. Está atacando las libertades de todos. Y la libertad hay que defenderla, porque si no, no la mereceremos. Así es, don Pío Moa. Pues muchísimas gracias, síganle en su blog, síganle en sus redes y compren su libro, que es una maravilla. Y además vamos a tener un ejemplar, vamos a sortearlo entre los suscriptores premium de Estado de Alarma y los que os suscribáis en la página web en estadoalarmatv.es. Muchísimas gracias, Pío. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo. De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri?